grasas y más ahondando aún sobre ese que es el tema de las grasas de sobrepaso o de escape ruminal, como quieran llamarlo. Realmente un preámbulo muy breve básicamente está orientado hacia el uso de las grasas en general. Entonces van a haber ciertos momentos en que me dirijo específicamente a una grasa de sobrepaso, pero en otros momentos al uso de la grasa en general o las grasas en general, para mencionar algún tipo de clasificación. Lo que vamos a básicamente a revisar, como ustedes me imagino que ya tienen experiencia en algunos casos en utilizar este tipo de aditivos o de productos, se van a dar cuenta que realmente este no es un tema nuevo, es decir, las grasas de sobrepaso han estado en el mercado durante muchos años y vamos a ver que hay diferentes funciones, diferentes roles o diferentes objetivos y por lo tanto pues la idea a través de esta presentación pues básicamente va a ser repasar un poquito aquellos temas que son claves, aquellas consideraciones que determinan si un producto es costo-beneficio en ese momento, si vale la pena tenerlo o si eventualmente vale la pena buscar algún otro tipo de alternativa. Entonces, bien, vamos a básicamente a fijar la presentación en una agenda muy sencilla. En primera instancia vamos a empezar a trabajar con un poquitito de antecedentes, qué ha pasado con la genética de las vacas que producen nuestra leche, que producen la leche y los derivados que conocemos hoy en el mercado, un poco básicamente para poder justificar dónde ingresa una grasa y específicamente dónde una grasa a sobrepaso tiene sentido. Vamos a hablar un poquitito de tipos de grasa, de hecho vamos a ver un poquitito de metabolismo del rumen para darle sentido a que esa grasa tenga más propiedad o tenga una mayor función o nos retorne un ingreso, que es básicamente lo que se busca. Vamos a hablar un poquitito de resultados de investigaciones. Les mencionaba que el tema de las grasas de sobrepaso no es un tema nuevo y entonces pues algo que es muy bueno de todo el proceso, los años que han pasado, es que ya hay muchas investigaciones que resumen investigaciones, lo que se conoce como el metaanálisis, realmente un modelo en que se van haciendo revisiones y de alguna u otra manera se agrupan todos aquellos trabajos que tienen similaridades desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de diseño experimental. Vamos a hacer algunas recomendaciones al final, básicamente cuál sería el momento idóneo para utilizarlo, bajo qué condición. Vamos a hacer un ligero resumen que básicamente me interesa por ahí dejar un pensamiento con respecto a lo que es la nutrición del ganado en general. Y bueno, básicamente vean que son 6 temas bastante cortitos, vamos a ir tratando de abordar cada uno de ellos. En primera instancia, cuando hablábamos de antecedentes, algún tema que es común en todas las especies y es que realmente mejoramiento genético es un tema que se ha venido trabajando, aquí habla de los últimos 60 años, pero que se ha venido trabajando en las diferentes especies durante mucho tiempo. Y vamos a ver que han habido avances un poco más rápidos en ciertos periodos, a veces un poquitito más lentos, pero que realmente siempre se ha enfocado desde el punto de vista en cómo mejorar la eficiencia, que de alguna manera está relacionada con producción de leche, porque en la medida que se incremente el volumen de producción, pues se diluyen algunos costos y de alguna manera se asocia directamente con eficiencia. Entonces, partiendo de este mejoramiento genético, vamos a ver 2 ejemplos. Vean este cuadro que tiene mucha información, pero vamos a ir viéndola de alguna manera por líneas, por grupos de datos de información. Vean en primera instancia cuando hablamos específicamente de producción de leche y lo vemos a través del tiempo, que ciertamente son datos que no son nuestros, pero de alguna manera Estados Unidos, Canadá nos provee una buena proporción de la genética, indiferentemente si tenemos Holstein, si tenemos Jersey, si tenemos cruces o algunas de las otras razas que se han venido haciendo, digamos, comunes, se han popularizado recientemente. Entonces le mencionaba que vean, por ejemplo, como en los años 30, una vaquita productora de leche nos daba alrededor de 6.4 litros, pero vean cómo en términos de alrededor de 30 años esas vacas triplicaron la producción de leche. Y todavía si nos vamos 30 años más adelante, vean cómo prácticamente están quintuplicando la producción de leche. Realmente el mejoramiento genético ha hecho que estas vacas produzcan cada vez más. Y esto lo vemos de una u otra manera en países como Nueva Zelanda, como en Estados Unidos, donde se ve que los hatos no crecen, sino básicamente la estrategia está orientada a que las mismas vacas cada vez produzcan más leche. Entonces realmente la demanda se ha incrementado, pero un número de vacas más pequeño comparativamente al no crecer el hato ha hecho que esa producción de leche siga en aumento. Uno de los datos más interesantes cuando vemos esta producción de leche que ha venido en incremento es que cuando vemos eficiencia, es decir, la relación de leche producida por kilogramo de alimento consumido, vemos que de la misma manera cada vez las vacas son más eficientes. En el pasado necesitaban 0.7 kilos de materia seca para producir 1 kilo de leche y vean que ya hoy las vacas logran alrededor de 1.57, es decir, no solo están produciendo más leche, sino con una mayor eficiencia.
Sin lugar a duda, esto tiene varias connotaciones. Por ejemplo, eso básicamente está muy orientado a que hemos podido determinar mejor la composición de los alimentos, y el mejor reflejo está en las últimas dos líneas que tenemos acá, que vean que tanto la producción fecal, denominada básicamente o en relación a la producción de leche, la producción de orina ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces obviamente lo que se ha visto es que el mejoramiento genético ha ido acompañado de una adecuada nutrición y prácticas de alimentación. La siguiente línea que vamos a revisar es la que está en el centro, donde nos dice en qué utilizaba y en qué utiliza la vaca hoy la energía que consume. Entonces vean que en primera instancia, cuando hablamos de mantenimiento, es decir, la energía utilizada para que todas aquellas funciones básicas, lo mismo. En el pasado una vaca ciertamente no producía mucha leche, estábamos hablando de 6.4 kilos, y utilizaba el 70% para mantenerse. Realmente su vocación, digámoslo así, su prospección no era tanto producir leche porque la producción era bajita, era más mantenerse. Pero de igual manera, conforme pasó el tiempo, resulta que como tiene muchísimo mayor potencial de producción, vean cómo esta vaca dedica apenas un 30%, un tercio de la energía consumida para mantenerse, y todo lo demás que es consumido lo está dedicando a producir leche. En otras palabras, quiere decir que la vaca moderna está genéticamente desarrollada ¿para qué? Para que produzca cada vez más leche, para que exprese un potencial de producción cada vez mayor, a sabiendas de que nos está desgastando un poquito más, que es el tema que vamos a tocar más adelante. De la misma manera, ejemplificamos el caso de cómo se desgasta más una vaca. Vean en este caso donde tenemos dos vacas con prácticamente el mismo peso. Ciertamente consumo de alimento y producción de leche está muy referido de alguna manera al peso. Entonces básicamente con un peso igual, vean lo que pasa, que esta vaca es capaz de producir alrededor de 12.3 kilos, mientras que esta con el mismo peso 26.3. Entonces básicamente ¿dónde está la diferencia? La diferencia estriba acá. Vean cómo hay un cambio de peso, cómo la vaca debe prepararse para llegar a la lactancia con una condición, pero que inmediatamente que empieza la producción de leche, la vaca empieza a desgastarse. ¿Por qué? Porque potencialmente está destinada para producir más leche. Entonces esta leche de alguna u otra manera vamos a ver que el consumo de materia seca no lo acompaña, y eso hace que el animal se desgaste, que empiece a gastar todas aquellas reservas en primera instancia de grasa que están ordenadas básicamente desde el punto de vista de las que están más cercanas a las más distantes, y llega el momento inclusive que empieza a utilizar tejido corporal, en otras palabras músculo, para producir esa leche. Entonces lo que vemos acá es que este es un fenómeno normal y natural que tenemos que tratar de minimizarlo. ¿Cuál es básicamente la perspectiva que con mi compañero Jorge Trejos vieron hace un par de semanas? La perspectiva es que cuando llegamos a lo que se denomina el periodo de transición, es decir, las últimas 3 semanas de la gestación, que obviamente van a estar inmediatamente ligadas a las primeras 3 semanas posteriores al parto, lo que vemos es que el consumo de materia seca ya viene deprimido. Pero cuando la vaca pare, inmediatamente la producción de leche se empieza a incrementar, empieza a expresar el potencial de producción de leche, y eso me va a generar este espacio que está acá marcado en rojo, y este espacio lo que significa es que hay un balance energético negativo, es decir, la vaca no puede consumir, vean la curva acá de consumo de alimento, no puede consumir la cantidad de nutrientes que ella necesita para producir la leche y la composición de leche que está manifestando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que condición corporal, que esperaríamos un nivel de alrededor de 3.5, es decir, un nivel corporal que no sea de un animal obeso, porque obviamente trae una serie de consecuencias metabólicas, pero que sí de alguna manera sea el indicador de que está preparada. Entonces vean cómo en ese momento la vaca empieza a consumir reservas corporales, es decir, la condición de la vaca cae, hasta el momento en que el consumo de materia seca logra de alguna manera compensar el requerimiento de nutrientes de esta producción de leche. Entonces vean que realmente este déficit que tenemos acá, este espacio vacío que de alguna manera está básicamente en las primeras semanas posteriores al parto, es algo que ya de alguna u otra manera es inherente a la vaca alta productora. Y por lo tanto nuestra función va a ser, bueno, de alguna u otra manera, por más que queramos hacer, no vamos a evitar que la vaca pierda peso, pero vamos a tratar de minimizar ese efecto, y paralelamente vamos a tratar a que salga prontamente, que este consumo de materia seca sea lo más pronto posible para que pueda expresar el pico de producción, porque recuerden que la producción
por lactancia de la vaca tiene dos de alguna manera dos indicadores muy importantes. Una es el pico, el valor más alto que tiene que ver con la producción total y adicionalmente con la persistencia, es decir, que esta curva no caiga dramáticamente. Entonces, nuevamente, todos los esfuerzos van a estar desde este punto de vista, cómo manejar este déficit energético. Obviamente en este caso vamos a hablar específicamente de la energía, pero recuerden que cuando hablamos de consumo de materia seca, de consumo de nutrientes, no solo la energía es un factor limitante. ¿Por qué? Porque también de una u otra manera les decía que la vaca utiliza tejido, utiliza músculo, y de una u otra manera conforme avanza la lactancia, ese músculo tiene que recuperarse porque es la forma de prepararse para la siguiente lactancia. Entonces cuando hablamos acá de proteína estamos hablando de ciertamente proteína que va a ser proveída, va a ser sintetizada, metabolizada en el rumen. Entonces aquí entran, por ejemplo, no proteína tal cual, sino específicamente aquella proteína que es soluble, la que utilizan las bacterias para fermentar y producir una buena proporción de proteína microbiana. Y por supuesto que adicionalmente está el factor de los minerales, todos aquellos coadyuvantes que intervienen en funciones específicas como enzimas en muchas ocasiones, pero que ayudan a que esa energía sea utilizada para que esos aminoácidos sean depuestos en leche particularmente o en su defecto sean depuestos en músculos, es decir, que la vaca empieza a ganar condición corporal. Entonces, viendo esta necesidad de ese déficit energético negativo, esa circunstancia que se da alrededor del parto, entonces, bueno, viene la pregunta, bueno, entonces, ¿dónde caben? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función de las grasas? Básicamente, este párrafo que está marcado básicamente en 3 áreas, lo que nos dice es que sí, como las vacas tienen una mayor prospección, tienen un mayor potencial genético para producir leche, básicamente lo que hacemos es utilizar 2 analitos, hablemos de 2 nutrientes, realmente no son nutrientes, pero llamémosle nutrientes, que básicamente es el almidón contenido en los granos, y una vez que se llena este nivel, vamos a trabajar con las grasas. Realmente sabemos que el maíz, particularmente en nuestro caso, la mayor y mejor fuente de energía desde el punto de vista de almidones, en la medida en que más almidones pongamos en la dieta, en la ración, en la comida de la vaca, vamos a tener una respuesta muy rápida desde el punto de vista de producción de leche, de volumen, o de litros o kilos, como queramos llamarlo. El tema con este almidón es que en la medida en que vayamos poniendo cada vez más, la vaca va aumentando la producción, pero tiene 2 connotaciones que tienen un límite. Una es que este grano es costoso comparativamente con lo que puede aportar un forraje, con la energía que puede aportar un forraje. Y 2, que me empieza a cambiar el balance de la flora microbiana del rumen, empieza a generar algún tipo de acidosis que elimina ciertas bacterias y a la vez afecta la salud de la vaca. Entonces, en ese momento tenemos que recurrir a otra fuente paralela que es la grasa, específicamente, en algunos casos nuevamente como grasa, pero en este caso particular como grasas de sobrepaso. Este efecto de los almidones básicamente lo vemos acá. Ven en esta gráfica de izquierda a derecha, lo que me está hablando es el porcentaje o la concentración de almidones en la dieta y cómo en la medida que este se me incremente, cómo me afecta la digestibilidad o el consumo de materia seca. Entonces vea que realmente el grano es una excelente alternativa, es una muy buena respuesta en producción de leche, pero tiene un límite y es que me sacrifica la digestibilidad de la fibra, sobre todo la digestibilidad del pasto en general, porque me cambia lo que la vaca normalmente haría en su rumen, y es fermentar fibra para producir una fuente de proteína y una fuente de energía a través de los ácidos grasos. Entonces, cuando yo estoy llegando a este tope, necesito una fuente adicional de energía, y aquí es básicamente donde interviene la grasa. La grasa, vamos a ver de este cuadro básicamente 2 elementos, pero el principal, vean por ejemplo, cuando utilizamos grano, uno de los ácidos grasos que mayormente se produce en rumen es el ácido propiónico, el propianato. Tiene una eficiencia de producción de lactosa del 75%, que realmente es un nivel de eficiencia bastante bueno, es una conversión bastante buena. Pero cuando lo comparamos con el caso particular de la grasa, vean que la grasa tiene un 96% de eficiencia. Es decir, es mucho más eficiente, es mucho más directo y la respuesta es mucho más rápida. Ciertamente este efecto de la grasa es lo que se conoce como el efecto extracalórico, y es que ciertamente sabemos que una grasa en general es 2.25 veces más concentrado que un carbohidrato, en este caso que el almidón del maíz, y que adicionalmente tiene una particularidad en condiciones de estrés calórico, y es que también tiene un efecto extrametabólico. Eso quiere decir que en el proceso de digestión produce menos calor, y eso hace pues que la vaca pueda consumir y de alguna manera estar en una posición un poco más cómoda o confortable.
Siguiendo con la filosofía, bueno, entonces sabemos que tenemos un déficit, que las grasas tienen una mejor eficiencia. El siguiente paso es, bueno, ¿y para qué se utilizan? ¿Cuál es la finalidad realmente de utilizar una grasa de sobrepaso? Básicamente, lo que se ha visto a través de por lo menos unos 30 años, pensaría yo, que se han venido utilizando las grasas de sobrepaso, básicamente lo resume en 3 puntos específicos. En primera instancia, yo creo que ya lo comentamos, me da la impresión de que el punto es claro, pero lo repasamos si ya bien lo tienen. Primero es satisfacer la demanda energética de vacas altas productoras. Cuando menciono vacas altas productoras me detengo un momentito porque en muchas ocasiones a veces a uno le dicen, bueno, una vaca productora, sí, es una... Voy a poner el caso particular, voy a decir que es una Holstein que está en una condición de altura y que me produce 35, 40 litros. O eventualmente una Jerseyta que también está en una condición de altura que me produce 25 y en algunos casos hasta más kilos. Pero tengan presente que en muchas ocasiones en condiciones de bajura hay vaquitas que me producen 15, 20 kilos. Y obviamente comparativamente uno dice, bueno, 15 con respecto a 30 o más kilos, resulta que esa vaca no es tan productora, pero tengamos cuidado con esas vacas porque la condición de ambiente y sobre todo si el pasto no se maneja, la época de cosecha no se maneja en un punto idóneo donde la digestibilidad a través de la reducción de los valores de fibra y la proteína sean inferiores, resulta que esa vaca tiene un compromiso muy fuerte desde el punto de vista de producción. No expresa 30 kilos, pero dentro de su condición de ambiente y dentro de su condición del biotipo, realmente es una vaca que hace un gran esfuerzo para producir esos 15, 20 kilos. Y entonces sí hay que tenerlo presente. Este aumento en la densidad energética básicamente lo hemos reflejado, realmente muy fácil de medir, me incrementa la producción de leche, minimiza el efecto del balance energético, es decir, el hecho de que haya menos deficiencia de energía hace que la vaca pueda mantenerse, tener un nivel de actividad, pero también expresarlo en la producción de leche. Adicionalmente, como sobra un poquito de energía, la vaca puede recuperar condición corporal y recuerden que es una necesidad de esa vaca en ese momento que perdió peso, puede perder media unidad de condición corporal o 3/4 de unidad, 0.75, pero debe ganarlo porque se va a preparar para la siguiente lactancia. Entonces esa ganancia de peso debe ser progresiva a través de la lactancia. Y finalmente me reduce el riesgo de acidosis, ya lo vimos acá, en el momento en que yo utilizo mucho alimento balanceado, mucho grano, afecta la digestibilidad de la fibra y por lo tanto la grasa viene a sustituir ese valor. Vean que vamos a ver ahorita que estamos hablando de una grasa de sobrepaso que escapa a la digestión del rumen, pero más que verlo como algo que se salta de alguna u otra manera esta cámara de fermentación, realmente es que no afecta, no hace ninguna intervención o no hace ninguna interacción con respecto al metabolismo del rumen, que realmente la madre naturaleza lo diseñó para hacer una maravilla, que es convertir el material fibroso en energía a través del ácido graso y en proteína a través de la proteína microbiana o la proteína bacterial. El siguiente punto que está muy conocido y que vean que de alguna manera está muy ligado es que me mejore el comportamiento reproductivo de las vacas. Nuevamente, al existir un menor balance energético, la vaca se empieza a preparar mejor, va aumentando el consumo de materia seca y pues obviamente eso hace que ya la necesidad de nutrientes para ese cuarto, quinto requerimiento, porque recuerden que la vaca en primera instancia se mantiene, tiene un nivel de actividad, produce leche, tiene una mejoría desde el punto de vista de ganancia de peso para la siguiente lactancia, recupera condición corporal y entonces eventualmente el aumento de energía hace que quede un poquito de energía para producir algunas hormonas y empezar a ciclar, es decir, a manifestar un celo que sea sostenible en el tiempo. Y finalmente, uno de los puntos que está marcado acá, que yo diría que no es muy común, pero que me interesa que lo tengan por ahí, es que básicamente estamos hablando de enriquecimiento de leche o carne, es decir, pongo un ácido graso en la comida de la vaca de tal manera que ese ácido graso, como es el caso del ácido linoleico conjugado, que es uno de los más comunes, o en algunos casos omega 3 y 6, lo pongo en la comida de la vaca de tal manera que la vaca lo absorba y lo deponga en leche. Realmente yo diría que esto no es muy común en nuestro medio y sobre todo en el caso de los omega 3, no sé si recuerdan el caso particular de la cooperativa que tuvo un producto enriquecido con omega 3. Lo que pasa es que industrialmente es muy fácil hacerlo, o sea, industrialmente uno toma la leche, toma el ácido graso y hace una combinación que se mantenga más o menos en cierta suspensión, es decir, que no sedimente y realmente es muy sencillo, pero bueno, son de los ejemplos característicos que me justifican el uso de una grasa. Y termino con uno que no es más ni menos importante ni que lo dejo de lado en perspectiva, que es el caso particular del estrés calórico. A mí me llamó mucho la atención en el Congreso Forrajero del año anterior que se hablaba que ya en meseta central
realmente en muchas épocas del año se está al borde de un estrés calórico. Entonces uno a veces cree que son situaciones de bajura y demás, pero realmente es un tema que ha venido de alguna manera intensificando y cada vez la propensión o la expectativa a afectar producción puede ser un poquito mayor. Cuando vemos todas estas funciones realmente del por qué utilizar una grasa, pero básicamente enfocado en toda la parte reproductiva y toda la parte de producción, composición de leche, cómo mejorar reservas corporales, pues vemos que realmente sí, la grasa juega papeles fisiológicos y papeles metabólicos muy interesantes. En primera instancia, me quedo, digamos, acá en este punto, cuando la vaca consume alguna fuente de grasa, aquí no vamos a hacer distinción, alguna fuente de grasa, este tiene un efecto sobre la digestibilidad del almidón y sobre la fibra, llámese fibra neutrodetergente o fibra en general. Pero vean que particularmente aquí hay un énfasis, no sé si pueden verlo acá en la diapositiva, hay una línea de color azul. La grasa de sobrepaso debe entrar al rumen y no interferir en el proceso, debe ser capaz de, como entra, sale. ¿Por qué? Porque realmente es hasta nivel de abomazo en que la grasa se empieza a disociar. Ya vamos a hablar un poquitito más de eso, de tal manera que cuando llega al intestino se producen las micelas y es absorbida. Una vez absorbida a nivel de torrente sanguíneo, pues tiene muchas funciones. Nos interesa algunos procesos como la provisión de energía, pero vean el caso particular de los omega 3 y 6 que son indispensables en los procesos hormonales, en los procesos reproductivos. Va a hígado, donde es de alguna manera distribuida, también puede ser utilizado para la generación de reservas. Recuerden que reservas, estamos hablando acá de tejido adiposo, pero también esas reservas son músculo, es decir, debe haber proteína que se deponga para que la vaca compense ese peso. Y recuerden que, por ejemplo, metabólicamente el peso de la grasa comparada con el peso de la proteína es mucho más bajo. Entonces, en la medida que la vaca deponga músculo, pues obviamente va a tener más peso, pero ciertamente esta es una fuente concentrada de energía para un momento de carencia. También vean cómo directamente existen ácidos grasos, sobre todo los de cadena larga, estamos hablando de un palmítico, un estiárico, que son directamente, de alguna manera, puestos en torrente sanguíneo y que pasan directamente a glándula mamaria y que son los que forman parte de la grasa de la leche. Entonces vamos a empezar a básicamente revisar este efecto que es el que más nos interesa, porque hablamos de diferentes tipos de grasa o fuentes de grasa, que es básicamente el título que tenemos acá. Cuando hablamos de grasas de sobrepaso, ven, y el énfasis, no vamos a hablar en primera instancia de específicamente de todas las grasas, sino aquellas que sobrepasan o escapan el rumen. Básicamente hay dos tipos de productos en el mercado, dos formas, digamos, de protegerlas, de generar ese escape. Las grasas priladas, también denominadas hidrogenadas, que son básicamente lo que conocemos en el mercado como aquellas que tienen niveles de 70, 75, hasta 90% de ácido palmítico y eventualmente estiárico. Son este tipo de grasas que tienen una tonalidad muy bonita, se ven así como cristalinas, son poco polvosos y básicamente lo que hacen es saturar con hidrógenos porque de por sí este tipo de grasa es un tipo de grasa que se mantiene sólida a temperatura ambiente por ser una grasa saturada. Entonces, en ese momento, cuando se satura, lo que hace es que cuando entre al rumen no se vaya a liberar y no me vaya a afectar la digestibilidad de la fibra. El otro tipo específico, ya vamos a ver un poquitito de metabolismo. El otro tipo de grasa es lo que se conoce como jabones de calcio o sales cálcicas de ácidos grasos. Este tipo básicamente en nuestro medio, yo pensaría, si leemos un poco de literatura nos damos cuenta que en otros países utilizan mucho el cebo. Realmente el cebo no es disponible en nuestro caso porque los mataderos procesan tanto cerdo como res y entonces el perfil es un poquito diferente. Pero entonces hablando de las condiciones de nuestro medio, básicamente estos son grasas de alguna manera aceite de palma, la grasa de palma africana, y tiene una combinación de ácidos grasos saturados, les decía, un poco de palmítico, pero también mirístico, también estiárico, pero también tienen alguna proporción de insaturados, donde entra por ejemplo el caso del oleico, linoleico, linolénico y demás, hablando un poquitito de omega 3 y 6. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que se quiere cuando hablamos de una grasa de sobrepaso a nivel de rumen? Esto es un poquitito básico, yo ruego disculpas, pero me interesan algunos conceptos de realmente la importancia de, y perdonen que me lo mencione de esta manera, pero yo admiro cada vez más la madre naturaleza y lo menciono que es tan perfecta como su creador, ¿no? Realmente el rumen
desempeña un papel importantísimo en aprovechando una fuente que el ser humano no utiliza, que es la fibra, en ciertamente proteína de alta calidad para la alimentación humana. Entonces, lo que me dice esto es que imagínense que esto es un rumen, lo que conocemos normalmente como la panza de las vacas, y lo que me dice básicamente es que cuando alimentamos la vaca, básicamente me van a llegar 3 tipos de sustrato. Hay un cuarto, por ejemplo, no menciono los minerales, pero me van a llegar proteínas, carbohidratos de una forma genérica y las grasas. Cuando hablamos específicamente de las proteínas, estas pueden ser en primera instancia lo que se conoce como nitrógeno no proteico. La urea, que yo diría que es el más conocido, un sulfato de amonio, y este sulfato de amonio, esta urea o este nitrógeno no proteico, por la acción bacteriana, es disociada y convertida en amoníaco. Y este amoníaco vamos a ver que después cumple un papel muy importante. Otro tipo de proteína, básicamente es la proteína natural, que ciertamente el caso de un forraje tiene una porción de proteína que es nitrógeno no proteico. Entonces hay una porción, lo que es la proteína degradable, que es transformada también por las bacterias una vez que empieza el proceso de fermentación en amoníaco. Pero también hay una porción que puede escapar al rumen, es decir, que se mantiene intacta a la acción de fermentación, a la acción de las bacterias, proteolíticas, lipolíticas, celulolíticas. Lo importante de esta proteína de sobrepaso es que realmente sí, escape al rumen, escape a la acción del rumen, pero que pueda ser utilizada en intestino, en tracto posterior, porque puede darse el caso que esto escape al rumen, pero que termine en las heces. Obviamente eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un producto muy caro como para protegerlo que aparezca nuevamente en las heces. Continuando con el ejemplo, en el caso particular de los carbohidratos, que tenemos básicamente fibra de una forma genérica, y el otro gran grupo que son los almidones y los azúcares. Estos dos sustratos básicamente van a ser degradados en primera instancia, todo entra a través de un ciclo que se llama el ácido pirúvico en forma de piruvato, pero al final lo que nos interesa es que se convierte en la molécula básica de energía, que es la glucosa, tanto en el caso de la fibra como en el caso de los azúcares y almidones. Pero vean lo importante, y es que ya aquí sigue otra ruta. Esta glucosa la toman las bacterias conjuntamente con este amoníaco, intervienen algunos minerales y nos genera proteína microbiana, nos genera bacterias, hongos y protozoarios, que una vez que este proceso de fermentación pasa a tracto posterior, estoy hablando del estómago verdadero, el abomazo intestino, son utilizadas como fuentes de aminoácidos, que realmente es una fuente de aminoácidos muy barata porque la produce el rumen, y dos, que es un perfil idóneo y perfecto tanto para la producción de leche como para la producción de músculo. Que es, bueno, pasa a tracto posterior, pero que esta glucosa también, igual toda la fibra de almidones, es convertida en ácidos grasos volátiles, propiónico, dependiendo de la proporción de almidón o azúcar, acético y butírico, dependiendo de las proporciones que se estén generando. Normalmente el acético va a ser más predispuesto por un tema de fibra, que es el que debería predisponer y el que más influencia o tiene relación con la producción de grasa en la leche. Y en el caso de las grasas, aquí me voy a quedar un ratito para hacer un poquitito de énfasis, pero vean que básicamente estamos hablando de los galactolípidos, que básicamente es la grasa que está contenida en los forrajes, en los pastos, en los coproductos o subproductos, como quieran llamarlo, y los triglicéridos, que básicamente son las fuentes de grasa presentes en los alimentos balanceados que le damos a las vacas. Particularmente el caso de los galactolípidos o glipolipidos, nuevamente es la grasa o los ácidos grasos contenidos en el forraje. Normalmente estos no tienen límite, cuanto más pueda comer la vaca mejor. Donde sí hay que tener cuidado es con respecto a estos ácidos grasos, que en principio son los que me pueden afectar la degradación del proceso fermentativo del rumen. Y realmente un aceite, y menciono a manera de ejemplo sencillamente un arroz, un destilado de maíz, resulta que a pesar de que está contenido en cada partícula de estos ingredientes, resulta que me puede afectar digestión de la fibra. Entonces hay que tener cuidado, y normalmente lo vamos a ver más adelante. Se dice que del total de la grasa que consume la vaca debe tener alrededor de un tercio, es decir, un 3% acá, de la grasa proveniente del forraje, 2-3% proveniente de los alimentos, pero ya no podemos poner más de vean que estamos hablando de 3 y 2-3%, un 6. Si yo quiero subir el nivel de grasa en la ración porque quiero aumentar la densidad energética, tengo que recurrir a algo adicional, que son las grasas de sobrepaso.
Estas grasas de sobrepaso, aquí nos vamos a referir a lo que vimos inicialmente. Las grasas hidrogenadas o priladas básicamente cumplen una función de que llegan al rumen, pero como son sólidas, no se disocian, y eso hace que soporten el proceso de fermentación y pasen directamente al abomazo para ser utilizadas en el intestino por una acción meramente enzimática. Ciertamente hay un efecto de acidificación a nivel de abomazo, pero sobre todo una digestión enzimática, y ahí es donde son absorbidas para pasar, dependiendo del ácido graso, directamente a leche. Y el caso particular de los jabones de calcio, recuerden que básicamente es una combinación de hidróxido de calcio. Lo que hace es de alguna manera levantar el pH de tal manera que el poder de disociación, que si por ahí lo ven, lo que se conoce como pK, resulta que se mantiene estable a un pH más o menos de alrededor de 5.5 en adelante. Entonces igual entra al rumen, pero no me altera el rumen. Realmente lo que se busca es que haya eficiencia en que no sea desdoblada acá, porque eso me genera una deficiencia de uso, pero tampoco que me afecte este proceso, que realmente es un proceso realmente sumamente eficiente. Y entonces aquí es donde entran este tipo de grasas, que las ponemos, pero entran y pasan directamente a tracto posterior. Algunas de estas grasas, sobre todo las provenientes de los forrajes, les decía que son convertidas en ácidos grasos volátiles. Básicamente, hablando del forraje, vamos a hablar del acético. Y finalmente, pues esto pasa de igual manera porque es en tracto posterior donde se absorbe. No sé si se acuerdan, voy a devolverme por acá muy rápido. Bueno, esto va a ser un poquitito lento más bien, pero se acuerdan que esta grasa va a ser absorbida acá a través del intestino y puede ser almacenada o depositada directamente en la glándula mamaria para la producción de leche. Listo. Siguiendo con el ejercicio, me interesa mucho este particular. Realmente esto lo tomé de una grasa de sobrepaso que existe en el mercado. Es muy conocida a nivel de, sobre todo, Norteamérica, un poquitito de Europa. Pero me gustó básicamente el ejemplo, lo vi muy simpático desde el punto de vista qué busco con una grasa protegida, una grasa de sobrepaso, una grasa de escape al rumen. Lo que me pone el ejemplito acá es que el rumen como tal, ya les mencionaba que es un ambiente acuoso donde llega el pasto, la fibra, el alimento, es decir, todo lo que la vaca se come, y tiene una gran población de hongos, bacterias y protozoarios que son los que se encargan de fermentar esta fibra. Entonces, cuando ponemos una grasa que no cambie, que por el pH se mantenga de alguna manera ligada, que no me afecte el rumen, esta grasa entra, se mantiene en rumen y posteriormente es utilizada en tracto posterior para la producción de leche o eventualmente la generación de músculo, o eventualmente hablamos de la producción de hormonas reproductivas. Pero vean el caso particular cuando una grasa no es protegida, y habla específicamente del aceite. Es simpático, es en primera instancia es, no sé si han visto cuando uno pone una gotita de aceite en el agua, que básicamente se hace una peliculita muy fina. El problema con esta grasa específicamente es que cubre la partícula de fibra. Bueno, esto no es una fibra, es una bacteria, pero imaginémoslo de esa manera, cubre la partícula de fibra y eso hace que las bacterias ya no lleguen a comerla. Y adicionalmente me cambia las condiciones del rumen, entonces ellas mueren. Por eso les decía, de alguna u otra manera el uso de grasa, sobre todo ese tipo de aceite, y hablo de aceite como aquella sustancia que se mantiene líquida a temperatura ambiente, básicamente se debe limitar, y por eso recurrimos a una grasa de sobrepaso, porque vean que lo ponemos y es muy energético, pero realmente al final me está afectando el proceso de fermentación del rumen. Cuando hablamos de ácidos grasos, específicamente los jabones de calcio o sales cálcicas, aquí solo quiero mostrarles que realmente pues hay diferentes componentes de ácidos grasos. Tal vez uno de los más importantes es el caso del palmítico, que normalmente en una palma aceitera anda alrededor del 45 o 50%. También tiene una pequeña proporción de esteárico, que estos dos son el tipo de grasa que se mantiene inerte a nivel de rumen, pero también está estos otros que son muy importantes. ¿Perdón? Ok, omega 3 y 6 que son muy importantes desde el punto de vista reproductivo. Realmente aquí no me van a afectar rumen porque están asociados con un jabón, en forma de jabón. Entonces pasan rumen y escapan a tracto posterior. Y solo quiero entrar a la ventaja específicamente de una sal cálcica, porque vean que la digestibilidad comparativamente es una de las mayores y eso hace que el aprovechamiento comparativamente sea mejor. El objetivo realmente no es mencionar si una grasa es mejor o peor que otra, pero sí como este tipo de producto tiene una ventaja. Vamos a hablar, por ejemplo, de las grasas priladas,
que básicamente es el principio que les mencionaba del ácido palmítico, realmente en una gran concentración que tiene una función específica, pero como los jabones de calcio tienen una mayor digestibilidad. Vean que es interesante porque proporcionalmente el contenido de grasa es inferior, pero al final el aporte energético es uno de los mayores o realmente el mayor. Bien, llegando acá con la parte de metabólica, vamos a analizar algunos metaanálisis que me dicen, bueno, cuáles son los resultados y en qué áreas me puede ayudar la grasa de sobrepaso, específicamente hablando de que cuando llego a un nivel energético en que ya no puedo poner más alimento balanceado porque saturo la cantidad de almidones y me produce una gran cantidad de problemas de acidosis o su efecto de aceite insaturado que me afecta la digestión de la fibra, entonces recurro a la grasa de sobrepaso. ¿Qué resultados tenemos en literatura? Algunos trabajos de investigación, les voy a presentar alrededor de unos 4 metaanálisis que se hicieron que tiene un ratillo, hace unos 5 o 8 años. En primera instancia, este señor dice que realmente mejora la eficiencia. Y en la medida que mejora la eficiencia, hay un beneficio desde el punto de vista de costo de alimentación. Pero veamos un poquitito más. Realmente, en primera instancia, una recomendación es que deberíamos utilizar, ya lo vimos, de hecho está descrito acá, entre el 1.5 y el 2% del consumo de materia seca de la vaca. En otras palabras, que los forrajes me aporten alrededor de un 3%, 2-3% o bien un tercio a través del alimento balanceado, que inclusive ustedes lo ven en algunos software de modelación que ya lo denominan bajo este sistema. Es decir, no es tanto la cantidad de aceite, sino la cantidad específicamente del ácido graso que tiene más de un carbono, un 18,1 por ejemplo, como es el caso del linoleico o de un linoleico que tiene 18,2. ¿Por qué? Porque ese tipo de aceite es el que me bloquea o me interfiere en la fermentación de la fibra. Y vean cómo al final me dice que cuando quiero pasar de ese nivel, sí puedo llegar a un 7, un 8, hablando de que 3 y 3 son 6 y 2 son 8, pero aquí ya requiero forzosamente el uso de una grasa de sobrepaso, de escape al rumen. Veamos el primer caso en producción de leche. Específicamente arranquemos con el consumo de materia seca. Una de las razones que vamos a ver más adelante del por qué el uso de las grasas no se recomienda en los primeros estadios de la lactancia, es decir, posteriores al parto, es porque si vemos este ejemplo particular, vamos a cargar acá la información, vean que acá tenemos diferentes tipos de grasas. El sebo, que nuevamente no es común, Megalac, que es un producto muy común en Estados Unidos, los aceites tal cuales, las grasas priladas o hidrogenadas y las sales cálcicas. Vean que en todos los casos, si vemos desde un punto comparativo, que es el punto 0, la línea roja, el uso de las grasas, por ser un producto muy concentrado que provoca saciedad, lo que se conoce como llenado químico, me baja ligeramente el consumo de materia seca. Sin embargo, esa limitación del consumo de materia seca, dependiendo de en qué medida se dé, puede ser beneficiosa o no tanto. Veamos producción de leche. En producción de leche lo que me dice es que básicamente el mismo ordenamiento de los ácidos grasos, y me dice que realmente sí, me limita de alguna manera el consumo de materia seca, pero me mejora producción de leche. Y aquí es donde el balance entre litros o kilos de leche, que debería ser más bien la terminología, kilogramos por porcentaje, me va a generar un ingreso adicional porque me pagan por kilos de grasa o kilos de proteína. Pero vean que nuevamente pasa igual como con la monencina. No sé si han visto los trabajos de monencina. Me deprime un poquito consumo, pero me mejora tanto eficiencia alimenticia como producción de leche. Entonces hasta acá ese 2% de grasa tiene mucho sentido porque me deprime un poquito. Vamos a ver en este caso cuándo hay que tener cuidado, pero sí me mejora producción de leche. Veamos este otro que tiene mucha información, pero vamos a ver puntos claves. Vean básicamente el caso de los aceites. Pongo la línea roja, que es la que me divide el punto 0 entre si me disminuye producción a la izquierda o si me aumenta producción a la derecha. Ven el caso del aceite, que particularmente algunos datos me dicen que me puede deprimir producción, pero vean el caso particular de las sales cálcicas, donde la mayor parte de los trabajos hablan que la respuesta de alrededor de unos 400 gramos de grasa, algunos hablan de 450, 500, me puede generar una respuesta en producción de alrededor de 1 kilo. Ciertamente puede variar desde 0.83 hasta 2.37 kilos, es decir, el rango es amplio, pero la media lo que me dice es que me genera alrededor de 1 kilo. Y entonces aquí es donde tenemos que tomar algún tipo de decisión desde el punto de vista de cómo vamos a evaluar la grasa. ¿Por qué? Porque realmente si hablamos de una grasa de sobrepaso, un jabón de calcio que me cuesta alrededor de $1, si ponemos 400 gramos, estamos hablando más o menos de unos 6 por 4.24, unos 240 colones
para que me genere 1 litro. Realmente marginalmente es muy ajustado. ¿Por qué? Porque realmente prácticamente el costo de la grasa es lo que me están pagando por el costo de la leche, pero lo cierto es que tengo una ventaja. Vayamos a la siguiente. ¿Qué pasa con el porcentaje de grasa en leche? Veámoslo de la misma manera que vimos inicialmente. El punto rojo o la línea roja como punto cero, y a la izquierda es ¿qué pasa con el porcentaje de grasa? Vean que realmente en la mayor parte de los casos se me diluye, y eso se da básicamente no porque deprima la concentración de grasa en la leche, sino que, si se acuerdan de las primeras tablas que presentamos, mejora la síntesis de lactosa y eso genera un efecto de dilución. Donde sí quiero, perdón, acá no se ve, se me olvidó cargarlo, donde sí quiero hacer énfasis es que vean acá el caso particular de las grasas piladas o hidrogenadas, aquellas que yo les mencionaba que tienen 70-80% de palmítico. Este tipo de grasa sí tiene una respuesta muy marcada en producción de leche. Entonces, cuando tengo un problema de que se me cayó el nivel de grasa, yo soy muy enfático en que debo buscar el problema, porque realmente si la otra grasa me costaba alrededor de $1, esta anda alrededor de $1.82, y es el caso particular de si me paga esa inversión. Rápidamente les cuento, yo siempre tuve la duda de cómo utilizar este tipo de grasa, y en una ocasión que tuve la bendición de viajar por allá por México, y alguien me explicó que allá a ellos les tienen una penalización sobre el mínimo de grasa. Si no cumplen, le reciben la leche, pero no solo se la pagan más baja, sino que lo penalizan. Entonces, en esos casos, la respuesta inmediata, paliativa, es ponga este tipo de ácido graso, específicamente las grasas hidrogenadas, las que son altas en ácido palmítico, y va a tener una respuesta. Pero eso sí, busque posteriormente cómo solventar esa situación, porque realmente es algo que puede no ser sostenible. Vamos a 2 puntos específicos que al caso particular de preñez. Yo no sé si pueden notar que a la par de la línea roja a la derecha hay una línea ligeramente de puntiaguda, ligeramente se ven acá al lado, ¿no? Y entonces lo que me dice de la misma manera, ven el caso de los aceites como en algunos casos desde el punto de vista reproductivo, porque me afecta el ambiente ruminal, la fermentación de la fibra, pero como en general los trabajos con las sales cálcicas me dan un promedio de un 27%. Todos los datos de los estudios hablan que tuvo un valor positivo entre 9 y 45, con un medio específicamente de 27, es decir, mejora producción de leche. Y si bien me cuesta prácticamente lo mismo con kilo de leche, pero tengo que valorar también el efecto sobre la preñez. Y finalmente vean el caso particular, inclusive acá donde, bueno, realmente lo puse en inglés, pero es en el cuadro. Estoy hablando de sobrepaso que tienen ácidos grasos omega 3 y 6. Como realmente aquí sí hay un efecto muy marcado. Vean que en la parte de puntos, por llamarlo de alguna manera, las líneas grises, ese tipo de grasas sí juega un papel importante desde el punto de vista de que la vaca empieza a manifestar los ciclos, los celos, y a la vez que pueda implantarse, es decir, que la preñez se pueda concretar. Y cuando vemos que aquí es el caso inverso, el efecto específicamente del intervalo entre partes, del punto cero, aquí estoy buscando no aumentar, sino a la izquierda, reducir el intervalo entre partes. Entonces vean de la misma manera que con las sales cálcicas en la mayor parte de trabajos que se hicieron, ¿verdad? Se logró reducir de 151 a 117 días. Acá hay unos 30 días que, digamos que en el mejor de los casos o en el peor de los casos, es un celo que tenemos y que podemos aprovechar, y que por lo tanto pues también tiene sentido utilizar este tipo de grasas. Vean el caso de los omega 3 y 6 que están más de este lado, lo que quiere decir que esas grasas que contienen ácidos grasos omega 3 y 6 realmente tienen un desempeño importante. Lastimosamente, pero no lo vean como la parte negativa, son grasas que me cuestan alrededor de $3 el kilo, 3 y un poquito. Entonces sí hay que de alguna manera evaluar dónde lo voy a utilizar o en qué momentos utilizarlo. En términos de recomendaciones de uso, básicamente una transparencia para digamos ir cerrando, que se refiere básicamente al momento y cuánto tiempo debo darla. En esto se ha tratado de alguna manera de ser muy enfático en que normalmente las primeras 6, 7 semanas o 8 en algunos casos no se recomienda el uso de las grasas de sobrepaso, porque recuerdan el efecto de la saciedad, que me deprime un poco el consumo de materia seca. Pero estudios un poquito más recientes, vean que estamos hablando, a pesar de que este es del 98, esto se ha repetido en 2 o 3 ocasiones, vamos a fijarnos acá después de esta línea que son semanas, y vean cómo a partir de la 4ª semana
básicamente, aquí no me cargó la línea, lo marco, aunque es el mismo cuadrito. Vean como a partir de la quinta, sexta semana, la diferencia, es decir, el efecto en la depresión del consumo de materia seca, que es esta línea cuando utilizo la grasa, es menor a las 5 o 6 semanas. El efecto es marginal. Entonces, muchos se están moviendo a empezar a trabajar, a adicionar la grasa alrededor de la semana quinta o sexta, dependiendo de la condición de la vaca. Naturalmente, lo importante es que acá, como la vaca ya ha alcanzado el consumo de materia seca, pues obviamente esa energía que le estamos dando me sobrepasa el requerimiento que tiene la vaca para producir leche, y entonces hace que sobre, por digámoslo de alguna manera, que quede energía para que gane condición corporal y empiece un proceso reproductivo. Lo mismo pasa en producción de leche. Vean cómo esta línea ya sobrepasa, cuando utilizamos la grasa, ya sobrepasa la producción de leche, y entonces nuevamente me dice que dependiendo de la condición puedo empezar a evaluar quinta, sexta semana. Y vean que realmente hablar de quinta, sexta semana es un factor elemental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de quinta, sexta semana y extendido, tal vez el gráfico acá no me ayude mucho, pero vamos a hablar de lo siguiente. Digamos que fuera 5 o 6 semanas para que sea un número redondo, 6 por 7, 42. Yo esperaría que esa vaca empiece a presentar uno de los primeros celos que podría ser silente, podría ser sensible alrededor del día 45 o 50. Entonces vean que adicionar un poco más de energía, aumentar la densidad energética de la dieta en este periodo va a hacer que de alguna manera haya más energía para empujar, por decirlo de alguna manera, y que se empiece a manifestar algún ciclo desde el punto de vista viéndolo como un celo. Adicionalmente, esperaría que mi pico de producción de leche o el pico de producción de la vaca se presente en unos 50, 60, 80 días. Y entonces vean que empezar a partir del día 40 con una suplementación energética va a hacer también que este pico se exprese desde el punto de vista de el valor mayor que tiene que ver con la producción total, y a la vez que ayude a que el consumo de materia seca sostenga este nivel de producción. En otras palabras, que la persistencia sea del 6, el 8 o el 10%, dependiendo de lo que busquemos. ¿Hasta cuándo vamos a mantener la grasa? Partiendo de la semana 5 o 6, hasta que la condición corporal, y más aún si la vaca se ha preñado, ya esté en un valor aceptable. ¿Por qué? Porque vean que esto es particularmente importante, y voy a referirme ciertamente a vacas multíparas, pero también a novillas. Les decía que eso es particularmente importante porque en una novilla yo esperaría que me aporte material genético para que me incremente el nivel de producción, pero sobre todo que esa novilla que está entrando y que tengo que dedicarle tiempo en prepararla antes del parto, de incluirla en el acto de producción, de dedicarle tiempo para que coma, esperaría que esa novilla se me vaya preñando, por lo menos la expectativa teórica que existe, el ideal es que se me vaya preñando entre los 80 y los 105 días. Y esa preñez en vacas multíparas y en novillas es indispensable por una sencilla razón. Primero, en vacas en general, por el simple hecho de que la mayor parte de los trabajos hablan que cada día que se pierda de preñez tiene un costo alrededor de se habla de dos valores, entre 3 y 5 dólares. ¿Qué es el efecto? La disminución en producción de leche. Normalmente la lactancia se mantiene a los 300 y pico de días porque la vaca no se seca, pero baja la producción de leche, tiene un costo asociado a los tratamientos médicos veterinarios, tiene un costo asociado a la venta de oportunidades del ternero. Pero lo más importante para mí en el caso de una primeriza, a pesar de que la respuesta es menor comparado con una vaca multípera o de varios partos, para mí lo más importante es que tengan presente que un reemplazo nos cuesta entre $1,350 y $1,500, y que para que esa novilla me retribuya, me devuelva esa inversión, realmente debe estar en la explotación por lo menos 2 lactancias. Entonces, si esa novillita no se me preñó acá, y más aún considerando que esa novilla pare cuando apenas tiene un 80-85% de peso adulto, quiere decir que necesita recuperar condición corporal para seguir creciendo. Si esa novillita yo la castigo porque no se me preñó y la mando a matadero, sencillamente estoy perdiendo fácilmente $700-800 porque no me pagó la inversión. Recuerden que el ideal es que cada reemplazo que yo llevo al acto de producción por lo menos me genere 5 o 6 lactancias, pensando en una tasa de reemplazo alrededor del 20%. Entonces vean que realmente este tratamiento, empujar un poquito acá el consumo de materia seca vía una fuente energética alrededor de la semana 4 o 6, dependiendo, va a ser muy importante. Ahora recuerden que estamos hablando de
adicionar grasa, pero siempre es importante conocer que algunos alimentos ya contienen una proporción de grasa de sobrepaso dentro de su formulación, y todo está orientado a cómo hacer que este déficit energético sea menor. No lo vamos a poder eliminar, pero podemos hacer que las vacas bien preparadas lleguen y salgan lo más rápido posible para que puedan, insisto, obtener el mayor pico de producción, sostener la lactancia y poder preñarse nuevamente, que es básicamente lo que se quiere. En resumen, 2 laminitas más para terminar. Yo les agradezco un poquitito la paciencia. Sabemos que el uso de las grasas de sobrepaso, recuerden que es el adicional, cuando ya no puedo poner más grano, cuando ya no puedo poner de alguna manera más una fuente de aceite a través de un alimento específicamente, me mejora la producción de leche y eventualmente de grasa. Vimos el caso particular de las grasas priladas o hidrogenadas, altas en palmítico. Mejora la condición corporal, producto realmente de ese aumento en la disponibilidad de energía durante la primera fase de la lactancia, que es la parte más crítica, es ayudarle a salir a la vaca de ese desbalance entre producción de leche y consumo de nutrientes. Y por supuesto que en la parte reproductiva, el hecho de que me ayude en el balance energético negativo, que lo van a encontrar así como ven, vean cómo el tipo de ácido graso es muy importante. Yo les decía que un jabón de calcio tiene una pequeña proporción, igual que la tiene una grasa prilada, pero este tipo de grasas orientadas a reproducción tienen esta ventaja, que esto mejora la producción de prostaglandina, que tiene que ver con el retorno al estro, el desarrollo folicular, el retorno al estro. Y nos interesa que presente el celo, pero que en primera instancia, vía inseminación o vía el toro, la vaca pueda concebir y que se dé la implantación, que es realmente lo que priva desde el punto de vista de fertilidad. Entonces todo esto, vean que coadyuva. No es la única solución, siempre hay que analizar el problema, en qué perspectiva lo tengo, qué me puede ayudar y cuáles son los factores que me pueden ayudar. Pero realmente tengo este tipo de beneficio cuando utilizo este tipo de fuentes de energía concentrada como son las grasas y específicamente las grasas de sobrepaso. En consideraciones finales, siempre tal vez yo fui un poquitito austero en decirles, bueno, si medio kilo de grasa me genera 1 kilo de leche, resulta que no tengo ninguna ganancia, algo que muchos productores me han hecho en muchas ocasiones, y me dicen, bueno, pero yo invierto eso, sí, pero es como ponerle la leche a la vaca en la boca para que una la dé por la ubre, realmente no tiene mucho sentido, pero sí consideren que hay una mejoría desde el punto de vista de condición corporal que tiene que ver con reproducción. Puede haber una mejoría dependiendo del tipo de grasa en el contenido de grasa de la leche. Hay una mejoría desde el punto de vista de salud porque el ambiente del rumen no se compromete con algún tipo de acidosis, a pesar de que las vacas altas productoras casi siempre se ven de alguna manera desfavorecidas o perjudicadas. Y básicamente lo que vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Del tipo de grasa es importante, la cantidad que damos, yo diría no más de 500 gramos, ya más de esa cantidad, que son extremos, realmente es un poquito comprometedor. Y lo otro es el tiempo, es decir, hasta que vea que la vaca de alguna u otra manera está arrancando, ya tiene una buena condición, partiendo de semana 5 o 6, en ese momento me detengo, porque ya el consumo voluntario de materia seca es suficiente para cubrir los requerimientos, insisto, de mantenimiento, de ejercicio, de producción, de ganancia de peso, y si es el caso de una novillita de crecimiento. Termino con esta lámina que meramente es un comentario, es como dejar una perspectiva en general, y es que ve que estamos hablando, pasamos de grasa o fibra. ¿Qué tiene que ver fibra en este caso? Realmente hablando de lo que es la cámara de fermentación del rumen, toda aquella calidad y cantidad de fibra, es decir, el forraje que consumen las vacas, el rumen lo va a utilizar para producir proteína microbiana y ácidos grasos volátiles. Dependiendo de la producción de la vaca, esta producción específicamente de proteína, vía proteína microbiana, de ácidos grasos volátiles, va a ser capaz de soportar una proporción de la demanda de nutrientes que tiene la vaca. Y obviamente eso va a tener con la productividad. Pero lo que quiero dejar un poquitito como conciencia es que realmente las grasas, los granos, cumplen hoy una función muy importante desde el punto de vista que la vaca exprese su potencial genético de producción. Pero debemos asegurarnos que primero el rumen tenga las características, las condiciones para generar este proceso, que tenga suficientemente cantidad de pasto, que haya suficientemente cosecha, que las vacas recojan el pasto del potrero, que no vayan y lo aplasten, o en muchas ocasiones que comen mucho en canoa pero van a potrero y resulta que dejan mucho pasto. Realmente ese no es el objetivo es que ellas lo cosechen. Y la calidad juega un papel muy importante para hacer que el rumen por sí solo haga su mayor esfuerzo. Una vez que ya estamos seguros desde el punto de vista de sincronización de sustratos, desde el punto de vista de consumo de materia seca, entonces sí,
acudamos al complemento, al suplemento que es el alimento balanceado, y en las primeras etapas, la primera etapa de lactancia, los primeros 100 días, probablemente algún suplemento energético adicional. Entonces, de mi parte, creo que estoy terminando más o menos en tiempo. Agradezco mucho la paciencia, de alguna manera, pues por haber estado ahí separados frente a un computador, ¿verdad? Que para todos es una modalidad un poquito más cansada, pero se agradece mucho el tiempo y la paciencia, y yo cedería el espacio a preguntas si ustedes lo tienen a bien. En este caso, Paula nos hace el favor de ayudarnos. Sí, claro, muchas gracias, don José Fabio. No sé si tienen alguna pregunta, por el momento no hay ninguna formulada en el chat. Entonces, tal vez si nos indican por ahí si todo está claro o si tienen alguna pregunta acerca del tema. Vamos a revisar. Ok, nos pregunta Juan, ¿podría darse entonces luego de un mes de parida? Yo pienso que sí. Realmente uno va viendo el comportamiento de la vaca, digamos, desde el punto de vista de producción de leche privan dos cosas. Lo que nuestro compañero, no sé si pudo participar a finales de julio, Jorge Manuel nos comentaba, es la preparación en el parto realmente es importantísima. Pongo un caso muy particular. El hecho de que demos 3 o 4 kilos de una fórmula en transición hace que la vaca, cuando empiece a producir de leche, ya parte de una base de 3, 4, que es muy diferente cuando no le damos nada y de repente queremos darle 5 kilos. Y lo segundo es que pues ya hay un condicionamiento del rumen, ¿verdad? Y lo segundo es que sí, 4 o 5 semanas ya puede empezar a dar una pequeña proporción de grasa, porque si vieron la diferencia ya no es tan marcada, y lo que se quiere es impulsar el consumo en general de nutrientes, en primera instancia de energía, pero también de otros nutrientes, para que el pico se desarrolle y empiece a ciclar y sostenga. Sí, todavía no es que presente un ciclo y pase, no sé, 40 días y que haya un ciclo, sino que alrededor de los 21 días, más o menos, ¿verdad?, se genera ese ciclo. Entonces yo diría que sí es una práctica a considerar, más o menos como se indica. Gracias por la consulta. Pregunta Jacqueline Alvarado Rojas, ¿cuáles marcas tienen ácidos grasos omega? Miren, yo no hablé de marcas, pero no tengo ningún problema en hablar de marcas. Las marcas o los productos que tienen ácidos grasos omega 3 y 6, por lo menos los que hay en el mercado ahorita, y me disculpa por favor si alguien, digamos, que de algún proveedor o distribuidor está trabajando, pero por lo menos que yo conozca es el Megalac R, es decir, no es el Megalac convencional, sino el R de reproducción. Y hay un producto de mercado que creo que está ingresando, que se llama, no estoy seguro si es la compañía, se llama Tecnigras, creo que es... Sí, correcto, Tecnigras. Es un producto que viene de Sudamérica y también hace una combinación de aceites de pescado con linaza, un poquitito de canola, y logra este efecto. Ese tipo de productos, les decía, son un poquito caros, pero han mostrado un excelente empeño desde el punto de vista reproductivo. Entonces, perdón si me extendí. Megalac R y ya se me olvidó, el Tecnigras. Carlos Rafael Arita Portillo consulta, ¿darlo hasta que recupere la condición corporal? Pues vamos a ver, una pregunta, perdón por la respuesta, sí y no. Realmente recuerden que en principio tenemos, de momento en que pare la vaca, alrededor de, en una condición normal, de 305 días para recuperar esa condición corporal. Entonces realmente yo no debería como tratar de correr con esa condición corporal y tenerlo 200 días, porque todavía me quedan 100 días en la que la vaca me baja producción de leche, pero tiene una alta tasa de consumo de materia seca. Entonces yo diría que lo importante es, cuando se hacen los balances, programar en el tiempo en qué nivel de peso estoy y a dónde quiero llegar para recuperar esta condición corporal. Con muchos los muchachos y señoritas que hoy me acompañan, que de hecho les agradezco mucho que me hayan acompañado, yo de hecho les digo que como regla general utilicen una unidad de condición corporal en 50 kilos. Entonces, si uno ve que la vaca se me cayó, digamos, un poquito, una unidad de condición corporal, que depende un poquito si es una Jersey o una Holstein, consideren 50 kilos en 305 días, o 60 kilos si es una vaca más grande en 305 días. Entonces, 60 o 50 entre 305 me va a dar una tasa de ganancia, pero lo importante es ir viendo que tengo tiempo para hacerlo. El problema es si me olvido de ese seguimiento, porque cuando quiero hacerlo de una manera muy rápida, muy repentina, lo que voy a hacer es enfermar la vaca. Entonces sí, a buen sentido, a su ojo, yo diría, en el caso del caballero que nos hace la pregunta, cuando usted ve que ya la vaca recuperó, no está en el ideal, ese 3.5, 3.25 que buscamos, pero que le falta un poquito, ya usted puede decir, bueno, la vaca me está dejando producir leche y voy a jugármela de aquí en adelante a que la vaca vaya recuperando paulatinamente.
esa composición corporal. Juan pregunta, ¿en animales que se adelgazaron por alguna enfermedad es recomendable la suplementación de grasa? Sin lugar a duda, esas son de las circunstancias atípicas en las que hay que ayudar a la vaca. Recuerden que el caso de las enfermedades pueden ser del caso particularmente enfermedades metabólicas o puede ser una situación particular. Y sí, a esas vaquitas que hay que ayudarles, realmente la concentración de energía ayuda muchísimo. Entonces vale la pena también ayudarle a esas vacas que de alguna manera a veces tratamos de chinear un poquito más. Sofía Salazar Bogantes pregunta, ¿hay alguna restricción de uso o se puede brindar durante todo el ciclo variando las cantidades según la condición corporal, ya que hay tantos beneficios? Miren, realmente el único inconveniente que tiene es el costo, pero me parece una bonita estrategia, realmente me parece un excelente planteamiento desde el punto de vista en que sí, puedo empezar a dar cantidades mayores luego de, centremos en las 5 o 6 semanas para esa etapa y después sigo dando pequeñas cantidades, realmente me parece que es viable, pero tal vez nuevamente yo diría que me parece una excelente idea, nada más que eventualmente con su nutricionista o eventualmente si usted aplica esto, que considere lo que le mencionaba al final, y es que a la postre hay momentos en que cuando la vaca come lo suficiente, tiene suficiente forraje y la vaca se ve que tiene apetito, tal vez es mejor dejarla que lo haga, ¿verdad? Porque nuevamente la única limitante es costo. De en adelante siempre es bienvenido y siempre va a generar beneficios.